Hola amigos, me gustaría explicaros un poquito qué es la biodescodificación. En principio, la descodificación biológica natural va al origen temporal del síntoma. Esto significa que en algún momento de la historia de cualquier persona, antes de que aparezca un síntoma, ha vivido una situación de malestar, una situación que llamamos de choque biológico o bioshock, que tiene que ver con algún órgano como resultado final. Entonces, en ese momento se codifica un síntoma exacto. Hay una manera de haber vivido una situación de estrés llamado bioshock y el resultado de esa manera de vivir ese bioshock es la aparición de un síntoma que puede ser un síntoma físico o un síntoma mental o un síntoma de trastorno de comportamiento, que sería algo mental, o una transposición a una forma de vivir. Esta teoría está basada en los estudios del Dr. Hammer. Es una terapia breve, complementaria, no elimina y deja de lado ningún otro tipo de terapia, de medicina, de tratamiento psicológico. Todo lo contrario, incorpora y ayuda a la persona a que pueda potenciar todo lo que está haciendo y, como os decía, se basa en la teoría del Dr. Hammer, que él llamó Nueva Medicina Germánica y que estableció en 5 leyes de las cuales la quinta es la que se llama del sentido biológico y que explica que ante una situación, una vivencia dramática, una vivencia que la persona no ha podido manifestar, que no ha podido comentar al exterior, va a quedar guardada como si fuese un elemento que busca salida y lo hace a través del síntoma. Entonces, cada vez que una persona tiene un síntoma, se puede preguntar qué es lo que le ha ocurrido anteriormente. Pero es exactamente de una tonalidad. Tiene que tener una tonalidad específica y va a estar en relación con el tipo de órgano que está afectado. Por eso decimos que hay, desde la descodificación, un conjunto de hipótesis. Cada patología formaría una hipótesis. Cada patología sería una frase. Cada patología sería entregada a la persona para que ella valide a ver si ha vivido algo en su vida que tenga relación con el órgano que está afectado. Y parte, como decíamos también, de un único instante, de un momento de bioshock, un momento de choque inesperado, sobre todo dramático, porque a veces podemos vivir situaciones inesperadas, pero ser agradables. En este caso es una situación inesperada, desagradable, es dramática, pero que tiene una condición, que es que no se expresa. Por lo tanto, no tiene solución y es vivido en soledad. Yo no lo cuento, no lo hablo, sobre todo no explico lo que me está ocurriendo a nivel visceral, lo que me está ocurriendo a nivel interno. Puedo a veces contar la historia desde el exterior y narrar todo lo que es la anécdota. Y sin embargo, no he explicado lo que me ha quedado con una vivencia profunda. Y para ello, decimos, la condición para desarticular un bioshock, un choque biológico, es precisamente poder expresarlo. ¿Cuál es la función de un terapeuta en decodificación biológico natural? Es preparar las condiciones para que la persona pueda abrirse, expresar su resentir, su vivencia interior profunda y a partir de ese instante queda totalmente desconectada la intensidad de lo que ha estado viviendo, con lo cual no tiene razón de ser el síntoma que aparece. Por eso os decimos, una situación de bioshock está detrás de una necesidad que nos ha quedado descubierta y que ha quedado guardada en una palabra que se denomina resentir o vivencia profunda. Esa vivencia interior no expresada toma una metáfora corporal. Por ejemplo, yo no digiero algo y seguramente esa metáfora
de no digerir algo se expresará en alguna parte del sistema digestivo, que es el que tiene la función. Yo me huelo algo malo y en algún momento la metáfora biológica va a ir al órgano que tiene esa función, que tiene la función del olfato o alguna parte que esté en relación con ello, podríamos decir, los senos frontales, los senos en la zona maxilar, los senos más profundos. Son todas estas vivencias de algo que me ha olido mal y que a veces están en el ambiente que nos rodea y que queda como manifestación de un síntoma. Por ejemplo, la sinusitis. Está hablando de algo que apesta. Esto es asqueroso y yo lo estoy oliendo porque está en el ambiente relacional. Entonces, esa metáfora corporal que está asociada a una palabra va a expresar la necesidad que ha quedado descubierta. Por lo tanto, es muy importante que la persona puede expresar y de alguna forma satisfacer eso que en otro momento no pudo quedar cubierto y buscó un síntoma para poder mantener un nivel menor de tensión dentro de la psique de la persona. El síntoma puede ser físico, por ejemplo, el aparato digestivo, como te he comentado, pero también podría ser alguna otra expresión que yo viva de manera colérica toda la vida, enfadado, manifestando mediante gritos o agresión, una sensación de indigestión a nivel relacional. Esto también es posible y estoy haciendo lo mismo, un síntoma, pero evacuando la tensión por otro lugar. También podría ser que la persona tuviera un trastorno de comportamiento a partir de un problema digestivo, como puede ser la cólera relacional, y otro problema digestivo que tiene que ver con la identidad. Uno afectaría a las vías biliares y el otro afectaría a la zona del ano, el recto y ano. La unión de estos dos elementos, en lugar de dar un único síntoma físico, va a dar un trastorno de comportamiento. Y esa sería también otra expresión, decimos, es la expresión psíquica de dos problemas que han sido dos choques biológicos, dos bioshock. Entonces pueden aparecer bloqueos, convulsiones, dificultades de todo tipo en la vida de una persona y estar en relación con estos eventos que decíamos. Los programas biológicos se van a activar siempre ante un shock que la persona vive como una manifestación emocional, pero no es un choque emocional, es un choque biológico e implicará a un órgano. Siempre implica a un órgano del cuerpo, independientemente de que luego lo traslado a un plano psíquico y desarrolle un trastorno de comportamiento. Y el estrés que vive la persona en el momento dramático, la manera de vivir ese estrés es lo que va a determinar la tonalidad de haberlo vivido. Es la que va a determinar qué impacto va a tener en la vida de la persona. Esto hace que vayamos observando desde la decodificación biológica natural cuál es la función biológica, cuál es la función biológica de un órgano, como decíamos ahora, cuál es la función biológica, por ejemplo, del esófago, trasladar un alimento que yo he ingerido, que he tragado. Por lo tanto, cuando tengo la necesidad de tragar algo que estoy viviendo a nivel relacional o que estoy viviendo en un determinado espacio, independientemente de que sea de la propia persona o que sea con otras personas, cuando la necesidad es tragar, el órgano que va a manifestarse va a ser el esófago, porque esa es su función. Y nosotros vivimos siempre con determinadas necesidades. La necesidad, por ejemplo, de cada uno de nosotros es comer algunas veces en el día, respirar de manera continuada. Y algunas otras necesidades
tienen menos importancia. Lo decimos, ¿qué pasa cuando yo tengo necesidad de comer y dispongo de alimento? Pues que esa necesidad biológica queda cubierta. Pero ¿y si no lo tuviera? Esa necesidad biológica no queda cubierta y choca con la realidad que hay afuera. Desde ese desencuentro de mi necesidad interna y mi realidad externa surge el conflicto. Y ese conflicto va a hacer que aumente el estrés, y cuando la persona ha vivido una situación, va a buscar primero la solución exterior. Si no encuentra la solución exterior, que es lo que decimos, si yo no encuentro una solución en el exterior, voy a tener que encontrar una solución en mi interior. Y ahí es cuando el cuerpo habla, ahí es cuando mi cuerpo va a decir, vale, si necesito tragar, lo que ocurrirá, va a necesitar o más células o más función, más célula. Necesito activar el proceso biológico, más función sería buscar cómo hacer que se produzca una determinada enzima o que se pueda producir una determinada actividad en ese órgano para poder resolver un choque biológico que ha existido. Y lo podemos ver, por ejemplo, si ahora yo viviera una situación metafóricamente hablando de agresión, me agreden directamente, me insultan, por ejemplo, va a ser la dermis la encargada, no la epidermis, la dermis la encargada de reaccionar. Una patología clásica en este sentido es el melanoma. Un melanoma cuando alguien se ha sentido insultado, se ha sentido agredido, se ha sentido como si le arrancaran algo, es la dermis la que reacciona y el síntoma podría ser un melanoma. Dentro de una simple mancha y un melanoma, lo único que hay es la intensidad o la duración del conflicto. Entre estas dos cosas es la reacción metafórica la que va a ocurrir. Si fuera un espacio de vida, de libertad, de sobre todo de respiro, va a ser el alveolo pulmonar el que va a reaccionar. A mí me falta el aire y es mi alveolo, el pulmonar, el que tiene que reaccionar. Y por esto podríamos hacer patologías a nivel pulmonar. En cambio, si fuera una reacción por invasión, serán los bronquios los que van a reaccionar. En cada caso hay un ejemplo y podría poner muchos y así podrás ver durante el curso lo que podrás ver. Precisamente cuál es el choque biológico, cuál es el síntoma asociada, cuáles son las patologías que van a aparecer, cómo se desarrollan las patologías, porque cada una tiene una fase en simpaticotonía, otra fase en vagotonía, una manera de reaccionar, y qué es lo que podemos hacer desde la decodificación biológica natural para superar esto y que la persona curse con la menor cantidad de síntomas posibles. Por eso digo, es complementario todo el trabajo que se hace en medicina o en otras áreas de la salud. Hablamos, por ejemplo, de que los acontecimientos pueden ser reales. A mí me podría faltar el alimento, a mí me podría faltar el aire. Lo que ocurre es que no solo es real, muchas veces es simbólico, imaginario o virtual. Y para la biología es exactamente igual, que algo sea simbólico o que yo me lo imagine o que me ocurra en la realidad, lo que va a suceder es que el síntoma puede aparecer igualmente. Para el inconsciente, real, virtual, simbólico, imaginario, son exactamente iguales. Cuando hay una situación, poniendo un ejemplo, hay diferentes maneras de vivir. Ante la misma situación, una persona tiene como, en este ejemplo, un despido, una discusión, puede sentirse separado o puede producirse un accidente. Y ante esto, ante este evento, las formas de reaccionar solo depende de la estructura de la vida de la persona, de todos los programas que ha ido guardando en su vida, no solo en su propia biografía,
sino desde el momento del nacimiento, en el embarazo, en la vida de sus padres, en la concepción o en la vida de sus ancestros, y esto es lo que llamamos el transgeneracional. Todo esto es una posible programación. ¿Qué ocurre? Que estas maneras de vivir pueden ser tomadas ante una misma situación como una liberación. Yo me siento bien, estoy feliz, no lo tomo como algo negativo y por lo tanto eso será un recurso más en mi vida. Pero también puede ser vivido como una carencia, puede ser vivido en negativo, puede ser vivido con miedo. Y en ese caso es cuando habrá una situación corporal que intente evacuar la tensión que se ha acumulado. Podría vivirlo como algo totalmente neutro, ni tan siquiera es positivo o negativo, pero es neutro, no me afecta. Y en cada caso vamos a ver lo mismo, que hay diferentes maneras de vivir y tenemos que ver cómo lo ha vivido la persona. Por eso digo, tengo una hipótesis y la única persona que lo valida es quien lo ha vivido. No hay un diccionario único que se pueda aplicar a todas las personas, sino que cada uno va a ver si en su interior esa hipótesis le resuena. Y sobre todo, en el momento en que le resuena es cuando hace un clic corporal y algo cambia en su propio interior, algo cambia en sí mismo. Entonces, decimos que todos estos programas los vamos a beber en diferentes momentos y por lo tanto, si no lo encontramos en una experiencia de vida, iremos cada vez y más atrás a ver cuándo los podemos localizar para desactivarlos. Y ahora me gustaría presentarte la formación que vamos a hacer en Lanzarote y que vamos a hacer online. Estáis invitados en un curso que va a empezar aproximadamente en octubre del 2020 y que vamos a realizar en 7 módulos, que vamos a hacer una clase a la semana, un módulo al mes, donde vamos a aprender todo lo que incluye un curso de decodificación biológica natural, en donde esto está dirigido a todas las personas que se dediquen a las personas de la salud para que puedan complementar el tipo de trabajo que están realizando. Cuando digo ámbito de la salud, pueden ser médicos, fisioterapeutas, personal de enfermería, psicólogos, psiquiatras, a todos de verdad les puede servir ampliar los conocimientos con lo que ha vivido cada persona, para poder regalarles esa metáfora biológica y ayudarles a encontrar el punto de conexión con un momento de estrés de su vida que todavía no han podido desconectar. Y además, también estáis invitados todas aquellas personas que tenéis ganas de hacer un trabajo personal. Durante la propia formación no solo se da teoría, sino que se hace muchísima práctica y esa práctica es con cada uno de nosotros. Hacer este curso es un regalo a nivel de conocimiento personal, a nivel de desarrollo evolutivo de cada uno de los seres humanos que participan en él. Es verdad que también lo podéis hacer con otras terapias, pero esta es una muy específica que viaja hacia el centro de una vivencia profunda guardada durante muchísimo tiempo. Y es un regalo. Cuando uno acaba, cuando uno inicia la formación y el momento que uno acaba, es un regalo las vivencias que ha tenido. Además, si quieres aprender una formación teórico-práctica, quieres dedicarte a la decodificación biológica, si no tienes conocimientos de medicina o no tienes conocimientos de decodificación, también puedes embarcarte en este maravilloso curso. Si quieres recibir más información, solo tienes que llamarme, mandarme un correo a través de los diferentes enlaces que encontrarás en este vídeo. Así que, sin más, si te ha gustado este vídeo, dale like. Si quieres inscribirte, como te digo, tanto si eres un profesional de la salud como si eres una persona que quiere crecer personalmente y quiere descubrir una técnica, una terapia
para poder ofrecérsela a otra persona, como para ti mismo, o simplemente como crecimiento personal, como te digo, estás invitado a este fantástico curso. No lo dudes, te espero. 7 meses maravillosos, un viaje transformador. Nos vemos, un abrazo.